Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a resolver este problema trigonométrico utilizando el teorema del coseno. Os recuerdo brevemente que tanto el teorema del seno como el del coseno son de aplicación en triángulos cualquiera. No es necesario que sean rectángulos. Y son teoremas que relacionan lados del triángulo con sus ángulos, ¿de acuerdo? Por eso son teoremas que vemos en el tema de trigonometría. Bueno, sin más, vamos a comenzar leyendo este problema y vais a comprobar, porque os lo estoy diciendo yo, que tenemos que aplicar el teorema del coseno para resolverlo. En la parte derecha de la pantalla os he escrito los diferentes enunciados que puede tener el teorema del coseno. En cualquier caso, veis que el teorema del coseno se enuncia como el cuadrado de uno de sus lados es igual a otro de sus lados al cuadrado más el tercer lado al cuadrado menos dos veces estos dos lados conocidos por el coseno del ángulo opuesto al lado A, en este caso. Lo mismo pasaría con B y lo mismo pasaría con C. Es decir, yo puedo enunciar el teorema del coseno de tres formas distintas porque tengo tres lados distintos. ¿De acuerdo? Antes de comenzar a leer este problema, también os quiero decir una cosa. El teorema del coseno lo utilizamos fundamentalmente cuando tenemos cualquiera de estas dos situaciones. Bien, nos dan como datos los tres lados y ningún ángulo, o bien nos dan como datos dos lados y el ángulo lo pongo así, que forman. Bien, pues cuando estoy en cualquiera de estos dos casos, bien porque me dan tres lados y ningún ángulo, o bien porque me dan dos lados y el ángulo que forman, puedo utilizar el teorema del coseno. Ahora sí, vamos a leer este ejercicio. Como siempre, tengo que ir recogiendo todos los datos y plasmándolos en un dibujo y a partir de ahí decidir qué teorema utilizar o de qué forma hacerlo. Este problema dice así. Dice que tengo tres pueblos, A, B y C, que están unidos por carreteras rectas. La distancia entre A y B me dice que es de 6 kilómetros. Bueno, pues esto lo puedo ir dibujando. Por ejemplo, voy a poner aquí A y aquí voy a poner B. Y me dicen que esta distancia que une A con B es de 6 kilómetros. A los pueblos B y C los separan 9 kilómetros. Es decir, que C va a estar a una distancia, bueno, por aquí, en algún lugar, a una distancia de 9 kilómetros de B. Pero me dicen también que el ángulo de las carreteras que unen AB con BC es de 120 grados. Bueno, pues eso me da pista de que el ángulo que forman estas dos carreteras es 120 grados, por tanto, ya no voy a poder mover esto mucho más hacia arriba o hacia abajo. Voy a hacer que forme un ángulo de 120 grados con el segmento AB. Y como me decían que encima esta longitud tiene que ser de unos 9 kilómetros, pues yo creo que lo puedo dejar por ahí. Aquí estará C, de forma que el segmento BC es de 9 kilómetros y efectivamente este ángulo, el ángulo que forman estas dos carreteras, la AB con la BC, es de 120 grados. Por tanto, escribo aquí que este ángulo es de 120 grados. Lo siguiente que tengo que hacer siempre, siempre, siempre es nombrar todos los lados y todos los ángulos del triángulo. Por eso a mí me gusta llamar a los vértices A, B y C, porque ahora voy a tener que nombrar ángulos y lados y preferiblemente está bien que se llamen A, B y C, para no liarnos mucho
y poder entender bien el teorema que estamos aplicando. Por tanto, si este es el vértice A, este ángulo de aquí va a ser A mayúscula con sombrerito, este ángulo de aquí va a ser C mayúscula con sombrerito y este 120 grados que me lo están dando es el B mayúscula con sombrerito. ¿Y qué ocurre con los lados? Bueno, pues que el lado opuesto a B será B minúscula, el lado opuesto a C mayúscula, es decir, estos 6 kilómetros es C minúscula, y que el lado opuesto a A mayúscula, al ángulo A, es A minúscula, estos 9 kilómetros. Bueno, ahora ya sí tengo nombrado todo mi triángulo, todos los elementos de mi triángulo, y voy a ver qué datos me dan. Y los escribo pues aquí al lado, por ejemplo. Y veo que como datos tengo el lado C, que es de 6 kilómetros, el lado A, que es de 9 kilómetros, y el ángulo B con sombrerito, que es de 120 grados. Pues fijaos lo que ocurre aquí. Aquí ocurre que las tres letras que tengo, bien sean de lados, bien sean de ángulos, son diferentes. Por tanto, el teorema del seno no tiene aplicación en este caso. Ya os dije en otro vídeo donde hacía un problema utilizando el teorema del seno, si no lo habéis visto, por favor, visualizarlo también. Ya os dije que yo iba a utilizar el teorema del seno cuando al recoger todos los datos, bien fuera en forma de lado o en forma de ángulo, se repetían las letras. Y ahora estáis viendo que aquí no se repiten las letras. Aquí tengo C, aquí A y aquí B. Dos son lados, uno es ángulo, pero no se repiten las letras. Por tanto, no iba a conocer ninguna de las razones que forman parte del teorema del seno. Lo que sí que está ocurriendo en este caso, fijaos, es que tengo dos lados, que los voy a marcar un poquito más fuerte ahora para que los veáis. Tengo dos lados, a ver, un poquito más fuerte, así, tengo el lado AB, que es de 6 kilómetros, el lado BC, que es de 9 kilómetros, y también tengo como dato el ángulo que forman, es decir, esos 120 grados. Pues siempre que ocurre esto, que tengo dos lados y el ángulo que forman, puedo utilizar el teorema del coseno. ¿De acuerdo? Siempre que ocurre eso, estaría en esta situación que os he escrito aquí en la parte superior de la pantalla, estaría en esta situación. Tengo dos lados y el ángulo que forman. Por tanto, utilizo el teorema del coseno. A mí me están pidiendo en este ejercicio que calcule la distancia de A a C, o lo que es lo mismo, que calcule este lado, el lado B. Esta es mi incógnita. Por tanto, si nos fijamos en los tres posibles enunciados del teorema del coseno, ¿cuál tendría que utilizar? Pues claramente tengo que utilizar el segundo, en el que se expresa el lado B en relación al resto de los datos conocidos. Si yo me cojo esa fórmula y ya me la traigo para aquí abajo, diré que b cuadrado es igual a a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por coseno de b. Y si os dais cuenta, tengo todos los datos. Voy a ir sustituyendo sin más. Diré que b cuadrado es igual a al cuadrado, es decir, 9 al cuadrado, más c al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado, menos 2 por a, 9, por c, 6. Y esto por el coseno de b, es decir, el coseno de 120 grados. Si yo empiezo a operar aquí, diré que b cuadrado es igual a 81 más 36 menos 9 por 6 son 54, por 2 esto será 108, y por el coseno de 120 grados,
que si lo calculáis os va a dar menos 0,5. Esto también lo podríais calcular directamente con la circunferencia goniométrica. Un coseno del segundo cuadrante es negativo y bueno, no voy a profundizar más, pero este sí sería un coseno que podríais deducir vosotros solos con la circunferencia goniométrica. Si yo sigo operando por aquí, diré que b cuadrado es igual a 81 más 36 menos, por menos será más, y 108 por 0,5 se reduce a la mitad, es decir, esto es 54. B cuadrado, por tanto, es 171 y B será más menos la raíz de 171. Esto me va a dar un resultado positivo que es de 13,08 kilómetros y otro exactamente igual pero con signo negativo, 13,08 kilómetros en negativo. Está claro que este segundo resultado lo he puesto porque es el resultado de una ecuación de segundo grado, pero que no tiene sentido en el contexto del problema, por tanto me olvido de él. Y la única solución válida es esta de aquí, que B vale 13,08 kilómetros. La distancia AC es de 13,08 kilómetros. Y con esto sí, habría terminado este ejercicio. Como siempre, espero que os haya resultado útil y nos vemos a la próxima.